sea, nosotros podemos llegar a tener una fuerza P. Su recta de acción pasa por ese punto A. O sea, esta fuerza P puede ser resultante de un sistema de fuerzas P sub I. O sea, podemos tener un sistema de fuerzas P sub I o su resultante, o también el sistema podría reducirse a una cupla. O sea, podríamos tener una cupla y pretendemos encontrar un sistema de fuerzas equivalente a esa fuerza P, conociendo estas tres rectas. Ya, este es el punto P sub 3, este es el punto P sub 2 y este es el punto P sub 1. Si nosotros tomamos momento respecto de tres puntos no alineados, en las tres ecuaciones pueden aparecernos las tres incógnitas. Si tomamos momento respecto de O, respecto de este punto B, respecto de este punto C. Las tres ecuaciones van a ser independientes, pero en las tres ecuaciones van a aparecer las tres incógnitas. ¿Qué pasa si nosotros prolongamos las rectas 1 y 2 y se cortan en este punto D? Y tomamos momento respecto de ese punto D. O sea, voy a plantear las ecuaciones para equilibrio, igual que antes. Vamos a tener el momento de P respecto de D más el momento de F1 respecto de D, más el momento de F2 respecto de D, más el momento de F3 respecto de D, igual 0. Pero las fuerzas F1 y F2 pasan por D. O sea que este término se va a anular, este término se va a anular, y la ecuación queda reducida a que el momento de P respecto de D más el momento de F3 respecto de D igual 0. Ecuación con una sola incógnita que es F3 y que es fácil de despejar. Bueno, me olvidaba de decirles que este método se lo conoce, se lo llama método de Ritter. Otro punto a tomar como centro de momentos va a ser este, E, donde se cortan las rectas 2 y 3. Y entonces la ecuación nos va a quedar el momento de P respecto de E más el momento de F1 respecto de E igual 0. En esa ecuación no van a aparecer las incógnitas F2 y F3, porque sus rectas de acción pasan por ese punto. O sea que en esta ecuación la única incógnita va a ser F1, fácil de resolver. Y finalmente, el tercer punto a tomar como centro de momentos va a ser este punto H, intersección de las rectas 3 y 1. Y entonces esa tercera ecuación nos va a quedar el momento de P respecto de H más el momento de F2 respecto de H igual 0. O sea que la única incógnita va a ser F2 fácil de despejar. O sea, este método de Ritter se basa en el método analítico de plantear tres ecuaciones de momento respecto de tres puntos no alineados, pero en vez de tomar tres puntos cualesquiera como centro de momentos, toman como centro de momentos puntos donde se cortan las rectas de acción de dos incógnitas. Y entonces, ¿qué es lo que se consigue? Que en cada ecuación nos aparezca una
sola incógnita, que es la forma más simple para resolver el sistema de ecuaciones. Pero puede ocurrir que las rectas de acción de dos incógnitas sean paralelas. O sea, voy a borrar esto y voy a plantear el caso en que las rectas de acción de dos incógnitas sean paralelas y la tercera recta una recta cualquiera. Aquí tenemos el plano de la fuerza, el plano XY, coincidente con el plano del pizarrón, la fuerza P, y queremos equilibrar o descomponer esa fuerza en estas tres direcciones. Recta 1, este es un punto B sub 1, la recta 3, un punto B sub 3, la recta 2, un punto B sub 2. O sea, si las tres rectas son concurrentes, el problema no tiene solución. ¿Por qué? Porque el determinante del sistema de ecuaciones va a ser nulo. Pero las rectas de acción de dos incógnitas pueden llegar a ser paralelas, como en este caso, las rectas 1 y 2 paralelas. Y entonces vamos a aplicar el método de Ritter para resolver este problema. Y voy a plantear las ecuaciones para equivalencia en vez de equilibrio. O sea, que el sistema F equivalga a P. Uno de los puntos a tomar como centro de momentos para aplicar Ritter va a ser este punto D. Intersección de las rectas 1 y 3. Y entonces la ecuación nos va a quedar el momento de P respecto de D, si buscamos equivalencia, igual al momento de F2 respecto de D. La única incógnita va a ser F2, fácil de despejar. Otro punto a tomar como centro de momentos va a ser este. E, donde se cortan las rectas 3 y 2. La ecuación nos va a quedar el momento de P respecto de igual al momento de F1 respecto de la única incógnita en esa ecuación es F1, fácil de despejar. ¿Y cuál va a ser el tercer centro de momentos? O sea, cuando aplicamos Ritter, tomamos como centro de momentos los puntos donde concurren las rectas de acción de dos incógnitas. El otro punto a tomar como centro de momentos, en este caso, sería el punto impropio H. Si las rectas 1 y 2 son paralelas, terminan cortándose en ese punto impropio de esa dirección. ¿Podemos tomar momento respecto de un punto impropio? O sea, las distancias van a ser infinitas. No vamos a tener cinta métrica para medir las distancias, ni tampoco nos va a alcanzar el tiempo para recorrer esas distancias. Es infinita. O sea, moriríamos en el intento de medir las distancias. Si yo ya calculé F1, calculé F2, tome momento respecto de cualquier punto.
¿cuántas incógnitas me van a aparecer en esa tercera ecuación? Una sola que va a ser F3. Pero si tomo momento respecto de O respecto de este punto, C, no estoy aplicando estrictamente Ritter. Porque para aplicar Ritter tendría que tomar momento respecto de este punto impropio H. Lo que ocurre es que cuando el punto de concurrencia de dos rectas es un punto impropio, como en este caso, la expresión de momento respecto de ese punto impropio se transforma en una de proyecciones sobre un eje perpendicular a ese punto impropio. Ya, para aplicar estrictamente Ritter, la tercera tenemos que proyectar sobre este eje W. Y entonces la proyección de P sobre W, o directamente pongo P coseno de delta, llamando delta el ángulo que forme P con el eje W, igual a la suma de las proyecciones de las F, F1, F2, F3. Pero como este eje es perpendicular a las rectas 1 y 2, en esa ecuación no van a aparecer ni F1 ni F2, porque los cosenos van a ser, el ángulo va a ser 90 grados, los cosenos van a ser nulos. Igual a la proyección de F3, que va a ser F3 coseno de delta 3. Y ahí la única incógnita es F3, fácil de despejar. O sea, cuando el punto de concurrencia de dos rectas de las incógnitas sean paralelas, la tercera ecuación, la de momento respecto del punto impropio, se transforma en una de proyecciones sobre un eje perpendicular a ese punto impropio. Y ahí sí estaríamos aplicando estrictamente Ritter. En cambio, si tomo momento respecto de un punto cualquiera, como ya conozco F2 y F3, F2 y F1, perdón, la única incógnita que va a existir va a ser F3, pero no estaría aplicando. El caso que vamos a plantear ahora es cómo aplicamos el método de Ritter cuando un sistema de fuerzas se reduce a una cupla, a un par. Esa cupla, ese par, actúa en el plano EPC. Hacemos coincidir el plano coordenado con el plano de la cupla. Si yo digo que gira así, con esa flechita, el sentido de giro de la cupla es horario. O sea que M será igual, no sé, a tonelámetros, donde A es un número positivo porque gira la cupla en sentido horario. Si girara en sentido antihorario, la flechita en vez de indicar acá, la flechita iría acá, y entonces M sería negativo. Y tenemos las rectas uno, 2 y 3. Bueno, voy a plantear las ecuaciones ahora para equilibrio. O sea que el sistema formado por las fuerzas F1, F2, F3 equilibren a la cupla M. Los centros de momentos para aplicar Ritter van a ser 1, este punto, A, intersección de las rectas 2 y 3. O sea que en esa ecuación tendremos el momento de F2 respecto de A igual a M.
el momento de F2 respecto, perdón, de F2 no, si el punto A está sobre la recta de 2. F1. Ya. Los momentos de F2 y F3 respecto de A son nulos, por eso la ecuación nos aparece solamente F1. El momento de F1 respecto de A igual a M. La distancia de la recta 1 al punto A, generalmente, si nosotros hemos dibujado esto habiendo adoptado una escala de longitudes para representar las rectas, esa distancia la podemos medir gráficamente. Esta es la distancia de la recta 1 al punto A. O sea que M va a ser igual a esa distancia por F1. Y de ahí despejamos F1 igual a M sobre esa distancia. Otra ecuación va a ser respecto de este punto B. Ahí se cortan las rectas 1 y 2. La ecuación de momento respecto a ese punto va a ser momento de F3 respecto de B igual M. Bueno, de esta ecuación despejamos F3. O sea que estamos conociendo F1, F3, y ahora para calcular F2 tendríamos que tomar momentos donde se cortan las rectas 1 y 3. Si esas dos rectas son paralelas, se van a cortar en ese punto impropio, H. Y cuando el centro de momentos es un punto impropio, la ecuación se transforma en una de proyecciones sobre un eje W perpendicular a ese punto impropio. Bueno, y acá va a ser que la proyección de F2, o sea, F2 coseno de delta 2, igual a ¿cuánto? Igual a 0. Porque la proyección de una cupla sobre cualquier eje es nula. O sea que de esta ecuación surge F2 igual 0. O sea, fíjense, si tenemos una cupla y la queremos descomponer o equilibrar según 3 rectas, y 2 de ellas son paralelas, ahí ya vamos a tener la cupla. La otra va a ser nula. Ahora, si las 3 rectas no hay ningún par paralelos, si las rectas 1, 2 y 3 son estas, ahí sí van a existir las 3 fuerzas. Pero si las rectas de acción de las incógnitas son de esta forma, o sea, 2 paralelas y la otra una cualquiera, la cupla, o sea, los módulos de F1 y F3 van a ser iguales y los sentidos tales que equilibran o equivalgan a N. Si buscamos, perdón, yo dije equilibrio y acá planteé las ecuaciones como equivalencia, ¿no? Porque en equilibrio la tenemos que igualar a 0. O sea, en realidad lo que estamos obteniendo es el sistema F equivalente a la cupla. O sea, las fuerzas F1 y F3 van a ser iguales y de sentido contrarios, los módulos van a ser los mismos y sentido contrario, y si es equivalencia, el sentido de giro de esa cupla formada por F2 y F3 igual al sentido de giro de M. Y F2
nos da